El lenguaje que hace temblar a las sombras en lo profundo del misterio espiritual. Existe un secreto antiguo, oculto a los ojos del mundo moderno. No es una reliquia, ni una profecía, ni siquiera un objeto prohibido. Es algo más sutil, más poderoso, algo que no se ve, pero se siente, el idioma hebreo. Un lenguaje que, según los sabios antiguos, no fue inventado por el hombre, sino revelado desde el cielo. Un idioma que no nació del comercio ni de la necesidad de comunicarse entre pueblos, sino del deseo divino de dar forma al universo. Imagina esto, antes de que existieran montañas, ríos o estrellas, ya existían las letras hebreas, vibrando como notas en una sinfonía celestial. Fueron esas letras, esas combinaciones sagradas, las que dieron existencia a la luz, a la vida y también al juicio. El Génesis no comienza con una acción, sino con una palabra, dijo Dios, y con esa voz, la creación obedeció. Ahora detente un momento y piensa, si la luz nació de una palabra pronunciada en hebreo, ¿qué sienten las criaturas de la oscuridad al oírla nuevamente? Las sombras, los espíritus rebeldes, los que una vez habitaron cerca del trono y cayeron por orgullo, reconocen ese idioma. Para ellos no es solo un sonido. Es una sentencia. Es la memoria ardiente de su derrota, el eco de una voz que aún tiene autoridad sobre ellos. No es casualidad que en antiguos rituales y textos místicos, el hebreo sea usado como defensa, como sello, como arma espiritual. Hay una razón por la que los demonios tiemblan cuando escuchan ciertos nombres, ciertas letras, ciertos salmos. Porque para el mundo invisible, el idioma hebreo no es simplemente una lengua. Es el lenguaje del Creador. Es fuego. Es luz. Es ley. Y hoy, querido espectador, vamos a abrir esa puerta. A explorar por qué ese idioma que muchos han olvidado, sigue provocando terror en lo más profundo del abismo espiritual. Acompáñame y descubrirás por qué los demonios temen el hebreo, y por qué tú deberías conocer su poder. Cuando pensamos en un idioma, solemos asociarlo a una cultura, a una nación o a una época. Pero el hebreo trasciende todo eso. No es simplemente el idioma del pueblo de Israel. Es el lenguaje con el que Dios esculpió la realidad, la lengua primordial, codificada con poder espiritual. Cada letra, cada trazo, cada sonido, posee una energía, una vibración. Nada es casual. Todo tiene peso. Todo tiene sentido. En la tradición mística judía, conocida como la Kabbalah, se enseña que las 22 letras hebreas no son meros símbolos, sino canales vivos de poder divino. No fueron inventadas por los hombres, sino reveladas directamente por el Altísimo. Se dice que con esas letras, Dios no solo habló, sino que formó, moldeó el tiempo, el espacio, los elementos. No por azar el mundo fue creado con palabras. En el hebreo bíblico, palabra y cosa comparten raíz, dabar, como si el hablar divino fuera lo mismo que hacer. Cada nombre, cada término en hebreo, no solo designa una cosa, sino revela su esencia espiritual. Cuando Dios le da a Adán el poder de nombrar a los animales, lo que está haciendo es permitirle descubrir el código espiritual que habita en cada criatura. Es decir, hablar hebreo es acercarse al misterio de las cosas como realmente son. Y ahí reside el temor de las entidades del abismo. Los demonios, que fueron testigos de esa creación, saben que el hebreo representa autoridad original. Reconocen cada palabra como un recordatorio ardiente del Edén, de la voz que los condenó, de las promesas hechas al hombre y al pueblo elegido. Por eso se agitan, por eso resisten, por eso huyen. Porque no enfrentan solo un idioma humano. Enfrentan una estructura espiritual, una vibración que los desintegra desde dentro. Además, el hebreo fue el idioma del pacto. En él fueron escritas las tablas de la ley. En él se pronunciaron los nombres sagrados. En él se revelaron los misterios a Moisés, a los profetas y al Mesías. Es el idioma del Sinaí, de los salmos, de la voz que dice yo soy desde la zarza ardiente. Para las fuerzas oscuras, cada palabra hebrea es un sello, una espada, una llama viva que amenaza con encerrar o destruir. El hebreo no es un idioma muerto. Es un idioma espiritualmente activo. Y en el mundo invisible, eso lo convierte en un arma poderosa. En el universo espiritual, las palabras no son solo sonidos,
son fuerzas vivas. En el pensamiento hebreo antiguo se entendía que todo lo que existe vibra y que esa vibración puede ser armoniosa o caótica, sanadora o destructiva. El hebreo bíblico es una lengua construida con un diseño que resuena en la misma frecuencia de lo divino, como si cada palabra fuera una nota tocada en el arpa de la creación. Las letras hebreas no se leen solamente, se pronuncian como un eco del cielo. Cuando se emiten desde una boca humana con reverencia, se produce un estremecimiento invisible en el mundo espiritual. Los sabios del pasado no solo leían la Torá, la cantaban. Porque sabían que los sonidos portaban luz. Un ejemplo de esto es la palabra Salom. Para nosotros, puede parecer simplemente paz. Pero en hebreo, Salom también implica totalidad, integridad, el fin del caos. Cuando alguien la pronuncia correctamente, está invocando una fuerza que reorganiza el mundo, que rechaza la fragmentación. Y eso es intolerable para los demonios, que se alimentan precisamente del caos, del desorden, de las grietas que se abren en el alma. Imagina ahora lo que sucede cuando se pronuncian nombres sagrados como Adonai, Elohim, El Shaddai, Yahweh. Estas no son meras designaciones, sino claves espirituales codificadas, llaves que abren portales celestiales o cierran las puertas del abismo. Son palabras que, incluso cuando no se comprenden con la mente, sacuden realidades espirituales por su sola vibración. Y por eso los demonios temen. Porque el idioma hebreo no solo habla de Dios, sino que habla como Dios. El que lo usa con conocimiento y fe, se convierte en una voz que los cielos reconocen y que los infiernos no pueden ignorar. En ciertos rituales de liberación espiritual, se recitan versículos en hebreo, no como fórmulas mágicas, más como frecuencias espirituales que obligan a entidades malignas a retroceder. No porque asuman que es un idioma santo, más porque sienten en su esencia que hay algo que no pueden corromper. El demonio teme oír o sentir vibrar aquello que no puede tocar. Aquí lo que LH recorda a orden cósmica anterior a queda. Hebraico, maísto que ueme idioma, exactamente hizo, una melodía da criacao que nunca fue esquecida. Desde los albores de la historia bíblica, o incluso antes, existe algo en el idioma hebreo que lo conecta directamente con la autoridad del Creador. No se trata solo de tradición o religión, sino de una marca espiritual que lo distingue como lenguaje de mando celestial. Cuando Dios creó el universo, no lo construyó con manos, lo habló. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esta declaración no es solo poética. Es literal. El verbo hebreo utilizado aquí, Vayomer Elohim, no es una simple narración, es una proclamación cósmica. Desde entonces, hablar en hebreo, especialmente con entendimiento espiritual, es ejercer una chispa de ese mismo poder creador. Por eso, cuando Moisés se presentó ante Faraón, no fue con espadas, ejércitos o estrategias políticas. Fue con palabras. Y no cualquier tipo de palabras, palabras pronunciadas en hebreo, cargadas de autoridad divina. Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. Cada vez que Moisés hablaba, o que los profetas clamaban, la atmósfera espiritual cambiaba. Esta autoridad no proviene solo del sonido, sino de la intención espiritual combinada con el lenguaje original de la revelación. Cada letra hebrea lleva un significado numérico, gematría, un símbolo, una imagen, un movimiento. Es como si cada palabra fuera un arma espiritual multifacética. El hebreo no solo comunica, decreta. Y cuando alguien lo usa correctamente, incluso un simple creyente, incluso alguien con poca educación formal, se activa una especie de jurisdicción espiritual que los demonios se ven obligados a reconocer. Porque saben que, en ese momento, no están ante un simple humano, sino ante alguien que invoca el lenguaje del cielo, con la misma firma de autoridad que los expulsó del Edén. En el mundo espiritual, hay lenguas de súplica y hay lenguas de gobierno. El hebreo pertenece al segundo. Es un lenguaje de dominio, de mando espiritual. Y esto aterroriza al reino de las tinieblas. Porque mientras otros idiomas preguntan, el hebreo manda. Imaginemos entonces un exorcismo en el que se declara, Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Baed, bendito sea el glorioso nombre de su reino por los siglos de los siglos. No es solo una canción, es una bandera izada en el mundo invisible.
un estandarte que los demonios reconocen y temen. Por lo tanto, el hebreo no solo es temido por ellos, sino que lo evitan, lo rechazan y lo odian. Porque donde resuena la mentira hay que silenciarla. Donde se proclama, la oscuridad se dispersa. Y donde se le invoca con fe, se manifiesta la autoridad del Altísimo. A lo largo de los siglos, existen registros de casos en los que el uso del hebreo, especialmente en contextos espirituales de liberación, provocó reacciones extremas en el mundo invisible. No estamos hablando de leyendas urbanas o folclore exagerado, sino de relatos documentados por testigos, líderes espirituales e incluso estudiosos serios que han investigado fenómenos sobrenaturales. En exorcismos antiguos y contemporáneos, sacerdotes y ministros de diferentes partes del mundo relataron que ciertas palabras hebreas causaban convulsiones, gritos o incluso parálisis total en los poseídos. Palabras como Adonai, Elohim, Ruach HaKodesh, especialmente, el tetragramaton sagrado, YHWH, causan una especie de desorden y agitación en los demonios que parece superar el efecto de las oraciones en otros idiomas. ¿Y por qué? Porque estas palabras no son solo nombres. En el mundo espiritual, los nombres llevan esencia, presencia, jurisdicción. Cuando se pronuncia YHWH con temor y reverencia, aunque sea indirectamente, se evoca la presencia del Eterno. Y para los demonios, esta presencia es insoportable. Hay historias de misioneros que, al entrar en pueblos dominados por prácticas ocultas, vieron fuerzas espirituales manifestarse violentamente al escuchar cánticos en hebreo. No entendían el idioma, pero sabían instintivamente que el sonido significaba la derrota del reino que habían construido en la oscuridad. Los místicos judíos también describen el poder de las letras hebreas en prácticas llamadas Kavanot, meditaciones profundas sobre los nombres de Dios que, según ellos, pueden literalmente alterar las atmósferas espirituales y despertar la luz en lugares de profunda oscuridad. En otra ocasión, un rabino informó que cuando recitó el Shema Israel, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, en una casa infestada de manifestaciones demoníacas, todos los ruidos cesaron inmediatamente. Fue como si se hubiera erigido una barrera, un muro invisible construido con palabras eternas. Estos testimonios no son aislados. Son ecos de una realidad que muchos prefieren ignorar. El mundo espiritual es sensible a la lengua hebrea porque lleva la firma de Dios mismo. Y donde esta firma se lee, se proclama o incluso se susurra con fe, ninguna sombra puede permanecer por mucho tiempo. No es casualidad que en las películas de terror inspiradas en posesiones, incluso con libertad artística, el hebreo aparezca en manuscritos antiguos, encantamientos inversos o oraciones finales que rompen maldiciones. Puede que Hollywood no entienda del todo por qué, pero el mundo espiritual lo sabe muy bien. Por lo tanto, los demonios no solo temen al hebreo. Lo odian. Lo evitan. Y cuando no pueden huir, reaccionan violentamente. Porque hay algo allí que nunca podrán corromper, el lenguaje puro del reino que los expulsó. A lo largo de los siglos, los místicos hebreos y los cabalistas han compartido relatos sobre el uso del hebreo como un poderoso medio de protección y curación espiritual. Estos testimonios son relatos profundamente espirituales que han sido transmitidos de generación en generación, y nos muestran cómo el hebreo ha sido una herramienta fundamental en la lucha contra las fuerzas oscuras. Los rabinos antiguos y los cabalistas, profundamente conscientes del poder espiritual del hebreo, utilizaban este lenguaje sagrado para llevar a cabo rituales que expulsaban entidades malignas y protegían a las personas de influencias demoníacas. La tradición asegura que ciertos rabinos poseían la capacidad de invocar el poder del hebreo para sellar puertas espirituales y desactivar las fuerzas oscuras que intentaban infiltrarse en el mundo físico. Según la tradición mística, estas palabras no solo eran recitadas, sino que se pronunciaban con una intención pura y con un profundo conocimiento de las energías cósmicas que ellas activan. Ejemplo histórico, se cuenta que, en el siglo XIII, un rabino cabalista llamado Isaac Luria usaba las letras hebreas para invocar la luz divina y repeler a los espíritus oscuros. Con cada recitación, activaba una vibración que purificaba el aire y cerraba los portales de las tinieblas. Existen numerosas leyendas místicas en las que se describe cómo los demonios eran encerrados o detenidos con inscripciones en hebreo.
Una de las más conocidas cuenta cómo un demonio particularmente fuerte fue derrotado cuando un sabio hebreo inscribió ciertas palabras sagradas en un pergamino y lo colocó en el umbral de la puerta del hogar. Al hacerlo, el demonio fue incapaz de cruzar la entrada, ya que la vibración de las palabras activó una barrera espiritual que lo mantuvo alejado. En muchas historias, estas inscripciones eran empleadas no solo como protección, sino también como armas espirituales contra las fuerzas del mal. El poder de la lengua hebrea, cuando se empleaba correctamente, era reconocido como una defensa poderosa contra la oscuridad. Los objetos sagrados como la mesuzá y los tefilín contienen escrituras hebreas y son conocidos por su capacidad de proteger contra la influencia de las fuerzas malignas. La mesuzá, que se coloca en los umbrales de las puertas de las casas, lleva inscripciones del Shema Israel y otras bendiciones hebreas. Según la tradición, estas palabras inscritas no solo son un acto de devoción, sino una protección activa contra los demonios y las fuerzas espirituales negativas. Los tefilín, que son usados por los judíos ortodoxos durante las oraciones, contienen también pasajes del Pentateuco escritos en hebreo. Se cree que estos objetos tienen el poder de conectar a la persona con el flujo divino y de protegerla de cualquier entidad oscura que intente influir en su vida. La energía de las palabras escritas en hebreo, al estar físicamente cerca del cuerpo, se considera como una barrera espiritual que repele las fuerzas malignas. Existen también testimonios de personas que han sido curadas de afecciones físicas y espirituales a través de oraciones en hebreo. Algunos relatos antiguos cuentan que rabinos y místicos usaban versículos hebreos para invocar sanación en aquellos afectados por la maldad o las enfermedades, ya que la vibración de las palabras curaba tanto el cuerpo como el alma. Es un fenómeno conocido en la mística hebrea como la purificación a través de la vibración divina. Una historia particularmente fascinante describe cómo, durante un exorcismo, un rabino recitó varias veces un versículo del Salmo 91 en hebreo, y la persona poseída por un espíritu maligno experimentó una completa liberación de la influencia demoníaca. La paz espiritual se restableció en el individuo, demostrando la eficacia del hebreo como herramienta de liberación. Hoy en día, a pesar de que el mundo ha cambiado mucho, las tradiciones de usar el hebreo en rituales espirituales continúan vivas. Muchas personas, tanto en comunidades religiosas como fuera de ellas, buscan aprender el hebreo no solo como un idioma, sino como un medio para protegerse espiritualmente y fortalecer su conexión con lo divino. El conocimiento de los textos sagrados hebreos sigue siendo considerado una herramienta poderosa para repeler las influencias malignas y traer paz espiritual. La vibración de las palabras hebreas sigue siendo una defensa activa y poderosa contra las tinieblas, y los místicos y los practicantes espirituales continúan utilizando este legado antiguo para proteger a los individuos y a las comunidades. Una de las preguntas más frecuentes que surge al estudiar el hebreo y su conexión con el poder espiritual es, ¿puede cualquiera usar el hebreo contra los demonios? Aunque la respuesta puede parecer sencilla a primera vista, en realidad se trata de una cuestión más profunda, relacionada con el entendimiento, la intención y la pureza del corazón de quien recita las palabras sagradas. No basta con pronunciar las palabras en hebreo. Las palabras hebreas tienen un poder que se activa cuando son recitadas con la intención correcta y con una comprensión espiritual profunda. El hebreo no es un simple conjunto de sonidos, sino una frecuencia divina que tiene la capacidad de resonar en el plano espiritual. Por ello, el poder del hebreo no se encuentra únicamente en su pronunciación, sino en la intención y la pureza de quien lo pronuncia. Para que las palabras hebreas sean verdaderamente poderosas, deben ser pronunciadas desde el corazón, no solo desde la boca. El que recita las palabras debe sentirlas y vivirlas. La vibración interna de quien usa el hebreo es fundamental para que este idioma active su poder espiritual. No es suficiente con aprender a recitar un versículo, se debe entender su significado profundo y vibrar con la energía que esa palabra contiene. Los místicos hebreos y los cabalistas enfatizaban que el hebreo es un idioma de revelación espiritual. Para utilizarlo de manera efectiva contra los demonios, el individuo debe estar en sintonía con la luz divina y tener una conexión genuina con el Creador. El hebreo no es una herramienta para fines egoístas o para manipular fuerzas oscuras, sino un canal para manifestar la voluntad divina y protegerse de la maldad. La pureza espiritual es otro factor crucial a la hora de usar el hebreo en la lucha contra las fuerzas demoníacas.
Según la tradición mística, solo aquellos que se acercan al hebreo con un corazón puro y lleno de devoción sincera pueden usarlo sin peligro. El hebreo no es un talismán que pueda ser utilizado sin consecuencia alguna, es un lenguaje sagrado que requiere respeto y humildad. Los textos hebreos revelan una sabiduría profunda, y su poder radica en su capacidad para conectar al ser humano con las fuerzas divinas. Quien busca usarlo para confrontar a los demonios debe hacerlo con respeto absoluto y sin intención de dominar el poder, sino de alinearse con la luz divina. Usar el hebreo sin el entendimiento adecuado puede tener consecuencias peligrosas. A lo largo de la historia, ha habido casos en los que personas sin la preparación necesaria han intentado utilizar el hebreo para propósitos egoístas o sin la debida reverencia. En estos casos, el uso incorrecto del hebreo puede perjudicar espiritualmente al individuo, pues las palabras sagradas poseen un poder tan grande que pueden desestabilizar la energía de quien las recita si no se utilizan adecuadamente. Por tanto, la clave para utilizar el hebreo de forma efectiva contra las fuerzas oscuras radica en la alineación entre el corazón, la mente y el espíritu. Las palabras hebreas no solo afectan el mundo espiritual, sino que también transforman el estado interno del individuo. Aquellos que se acercan al hebreo con humildad, sinceridad y una verdadera intención de buscar lo divino tienen más probabilidades de activar su poder de manera correcta. El hebreo es una herramienta espiritual, no un juego de palabras, y solo aquellos que entienden esta verdad pueden realmente aprovechar su potencial. Las palabras hebreas son poderosas, pero solo cuando son recitadas con el corazón alineado con la luz y el entendimiento adecuado. Es un acto de devoción y de conexión profunda con lo divino. El hebreo es un idioma de poder espiritual, una lengua antigua que tiene la capacidad de tocar las fibras más profundas del alma y afectar el plano espiritual de maneras que pocos otros idiomas pueden. Aunque ha sido considerado por muchos como un lenguaje ancestral, el hebreo no ha perdido su potencia y vigencia. Hoy en día, sigue siendo una herramienta vital para quienes buscan una conexión profunda con lo divino y desean defenderse de las fuerzas oscuras. El hebreo fue creado para edificar el universo, y su propósito sigue vigente. Las palabras pronunciadas en este idioma no solo tienen la capacidad de comunicar, sino de manifestar realidades. Son capaces de activar frecuencias espirituales, abrir puertas invisibles y, como se ha demostrado a lo largo de la historia, proteger contra las sombras. Este legado místico ha sido transmitido por siglos y sigue siendo un recordatorio de la conexión que los seres humanos tienen con lo divino. El hebreo fue el idioma con el que Dios creó el mundo, y aún hoy sigue siendo una llave que abre las puertas del reino espiritual. A pesar de los siglos que han pasado, el hebreo sigue teniendo el poder de confrontar a las tinieblas, de desafiar a los demonios y de defender a aquellos que lo invocan con fe. Su vibración sigue resonando con fuerza, y aquellos que lo utilizan adecuadamente pueden experimentar una protección espiritual profunda. La conexión con el hebreo no es solo una cuestión de pronunciar palabras, sino de vivirlas. Cuando se utiliza con respeto, devoción y conocimiento, el hebreo sigue siendo una herramienta poderosa para enfrentar las sombras y atraer la luz divina. El verdadero poder del hebreo no se encuentra en su simple conocimiento, sino en su entendimiento profundo y en la intención correcta. Aquellos que buscan descubrir este poder deben estar dispuestos a abrir su corazón, a entender la mística que rodea este idioma y a vivir en sintonía con las fuerzas espirituales que activa. El hebreo no es un lenguaje común, es un canal directo con lo divino, un vehículo para acceder a conocimiento espiritual profundo. Al comprender y respetar su poder, los seres humanos pueden experimentar una transformación espiritual y una conexión más profunda con el Creador. El hebreo es un lenguaje olvidado por muchos, pero que guarda un fuego espiritual capaz de transformar vidas. Es un recordatorio de la divinidad que está presente en cada palabra, en cada letra, en cada vibración. El verdadero poder del hebreo solo se revela a aquellos que están dispuestos a explorar sus profundidades, a conectarse con lo divino y a utilizarlo para fortalecer su alma. Al final, la pregunta es, ¿estás listo para descubrir el poder oculto del hebreo y usarlo para protegerte de las sombras? La respuesta está en tus manos y en tu corazón.